Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy tenemos el enorme placer de contar con don Diego Sánchez de la Cruz. Don Diego es analista económico en prensa, radio y televisión. Don Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tengo aquí una serie de preguntas de carácter económico. En primer lugar, ¿es la renta mínima realmente una herramienta social? En España ya hay rentas mínimas. Por lo tanto, antes que lanzarnos a hacer aquí algún ejercicio de abstracción teórica y comentar los indudablemente peligrosos incentivos que tiene cualquier tipo de ayuda que lo que haga es aumentar el atractivo de no trabajar y reducir las condiciones a favor de estar ocupado en el mercado. Más allá de todo eso, más allá incluso de la evidencia internacional, porque en Finlandia, por ejemplo, se aprobó, es conocido, un proyecto piloto de renta mínima, que además era una renta aún más generalizada y más ambiciosa, y que sin embargo terminó siendo derogado y eliminado porque los resultados que arrojó eran negativos para la búsqueda de empleo, el crecimiento económico, etcétera, y otros factores importantes. En España, como decía al principio, ya hay rentas mínimas. Y hay un programa de rentas mínimas razonablemente amplio, porque las distintas transferencias fiscales que otorgan las comunidades autónomas en este concepto suman varios miles de millones de euros. El caso más llamativo y el que más se le parece al del gobierno de España, ese es el del gobierno de Navarra, que tiene la renta mínima, la renta básica más generosa de todas y al mismo tiempo mejor dotada en términos presupuestarios. O sea que tanto las condiciones de acceso como el gasto asociado al programa son más pronunciados que en el de cualquier otra autonomía. ¿Y qué nos dicen los datos? Pues lo que nos dicen los datos es que a pesar de que en Navarra se ha reducido la tasa de paro, ha aumentado la renta media, ha aumentado la renta de los deciles más bajos de la distribución de los ingresos, ha bajado la desigualdad y ha bajado la tasa de pobreza, tanto relativa como de carencia material severa. A pesar de todo eso, es decir, a pesar de que la crisis ha quedado atrás hace años ya en Navarra y claramente hay una situación de recuperación, el número de beneficiarios de esta renta mínima no ha parado de subir, ha subido linealmente un año detrás de otro. Y además, el gasto asociado a ese programa ha subido también de forma exponencial conforme han ido pasando los años. Por lo tanto, no son programas que estén diseñados para incentivar a que las personas busquen trabajo, puedan valerse por sí mismas y sean autónomas en el mercado de trabajo y además reciban algún tipo de complemento, como podría ser el impuesto negativo sobre la renta que en su día propuso Milton Friedman, incluso el complemento salarial que propuso Ciudadanos. Hay elementos que pueden criticarse de ambos programas, pero por lo menos existe un intento de vincular las ayudas a la participación activa en el mercado de trabajo, es decir, a que sus beneficiarios sean personas que buscan la independencia y la autonomía económica y personal. Pero lo que nos encontramos es que no, se está apostando por el otro tipo de programa, que es el que genera bolsas de pobreza y bolsas de dependencia, que son precisamente lo que busca un gobierno socialista y comunista. Tener al mayor número posible de ciudadanos dependiendo del Estado. Los próximos días se va a poder leer en Libre Mercado un artículo de mi autoría en el que estimo que alrededor de 10 millones de personas están ahora mismo trabajando activamente en el mercado de trabajo, en el sector privado, y otros 20 millones de personas son receptores de ayudas, transferencias, pensiones y algún otro tipo de programa que depende directamente del Estado. Además, si creamos esta renta mínima, como parece que va a ser, aumentaremos en 1 millón de personas más el volumen de ciudadanos que está cobrando una paga dependiente del Estado, de los políticos, al final de mes. Yo creo que es un desastre que genera una España subsidiada y dependiente y que deberíamos alejarnos lo máximo posible de este tipo de ayudas. Y me temo que por el componente clientelar y por la demagogia con la que se ha introducido este programa, es posible que sea una iniciativa que esté aquí para quedarse y que no se retire con los años a pesar de que cambien los gobiernos, lo cual sería aún más problemático. Y termino, no sin decir que este programa a mí siempre me ha recordado, el programa de la renta mínima, siempre me ha recordado al Hotel California, en el que se puede entrar y no se puede salir. Se puede entrar y no se puede salir porque de hecho no se quiere salir en el caso de la renta mínima, porque no hay incentivos para hacerlo. ¿Quién quiere trabajar
pudiendo recibir una ayuda que le permita no hacerlo o hacerlo en menor medida o no buscar un ascenso en el mercado de trabajo, sí a cambio puede estar a cargo del Estado. Así es. ¿Cómo se están desarrollando los procedimientos de ERTE en España a día de hoy? Los ERTE, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, son una figura muy importante para dotar de flexibilidad al mercado de trabajo y esto es especialmente necesario en tiempos como el que corren. Es bastante paradójico que el mismo gobierno que llegó al poder prometiendo derogar todo tipo de medidas de flexibilidad y aumentar las rigideces del mercado de trabajo, ese gobierno que estaba de hecho ya dando pasos hacia la contrarreforma laboral con una subida del salario mínimo que ha tenido efectos desastrosos en determinados colectivos, creando decenas de miles de parados en esos grupos afectados por el coste laboral básico, y ese mismo gobierno que ya había introducido un control de horarios que ha reducido significativamente el número de horas extra, tanto pagadas como no pagadas, con una consecuente merma de productividad para muchos trabajadores que sí estaban siendo remunerados y que además estaban recibiendo, por lo tanto, una recompensa a ese esfuerzo adicional y que ahora ya no lo reciben por esa contrarreforma laboral. Y decía que esa contrarreforma laboral también quería atajar los mismos ERTEs que ahora se convierten en la tabla de salvación a la que se agarra el gobierno para intentar evitar una hecatombe laboral. Hay que tener en cuenta que si todos los parados que están ahora mismo fuera por completo de un empleo se suman a quienes están pillados en una situación como la que comentamos, en un ERTE, tendríamos una cifra total de 7 millones de desempleados en España para una población activa que está en el entorno de los 19-20 millones de personas. Es decir, que podríamos ver un escenario en el que el paro estuviese por encima del 30% y que la situación, los peores momentos de la crisis se viesen superados por esta nueva crisis, en este caso sanitaria y también económica. Por eso son fundamentales los ERTEs, pero también una premisa básica de los ERTEs es que se autoricen rápido para darle seguridad jurídica a las empresas, cosa que no ha sucedido, que se canalicen rápido para que los receptores no se queden en una situación de iliquidez, cosa que lamentablemente está pasando porque muchos de los beneficiarios no van a ver un solo céntimo de estas prestaciones hasta que llegue el mes de mayo, y que además haya un discurso favorable a la flexibilidad, no de sanciones y de castigo a quienes recurran a este tipo de mecanismos que obviamente solo se aplican porque en España hay mucha rigidez laboral. Hay otros países que no necesitan crear la figura de los ERTEs porque es mucho más sencillo prescindir de un trabajador y volverlo a reincorporar. Pero ya que tenemos un marco económico que es menos flexible y menos dinámico, de ahí que tengamos una tasa de paro más elevada que la de otros países desarrollados, además incluso duplicando la media de la Unión Europea. Ya que tenemos esa situación y ya que habíamos empezado a flexibilizarla, es una buena idea y muy paradójico que el gobierno socialista comunista haya terminado manteniendo las medidas de flexibilidad laboral que eran santo y seña del anterior gobierno del Partido Popular, ese al que se supone que le querían contrarreformar todas sus medidas y todo lo que habían mantenido y preservado en el mercado de trabajo en materia de flexibilidad. Estamos ya finalizando el mes de abril. ¿Cómo valora la gestión del gobierno respecto a los autónomos, todo lo que ha hecho y lo que tenemos por delante? Yo podría darte mi opinión como una persona que además de gestionar una consultora, también obviamente está dado de alta como autónomo durante buena parte del año para cumplir con las distintas actividades profesionales que me surgen por esa vía. Y sin embargo prefiero darte la opinión de todos los autónomos que ya han completado la encuesta de la Federación de Autónomos, ATA, y que lo que han hecho es ponerle una nota al gobierno por las medidas que está tomando. Y esa encuesta da una puntuación que no llega ni a 3 sobre 10, es decir, es un suspenso y un suspenso rotundo. ¿Por qué están suspendiendo los autónomos al gobierno? Porque para empezar, las ayudas que están aprobando no se basan en generar reformas de mercado, es decir, el permitir reducir las cargas fiscales, permitir aplazamientos, es decir, apostar porque los autónomos se sigan valiendo por sí mismos, que va en el propio nombre del trabajo por cuenta propia, el ser autónomo, ¿no? La propia palabra lo indica, sino que todo se centra en ayudas, es decir, más dependencia, son ayudas que llegan tarde, porque muchas aún no se han podido desembolsar, y son ayudas que además están condicionadas a casuísticas que no necesariamente responden a los problemas que tienen muchos autónomos. Entonces, en vez de acompasar el pago de cuotas a la situación y a la evolución de la facturación, en vez de ofrecer algún tipo de crédito fiscal o incluso adelantar alguna ayuda fiscal y luego calcular a lo largo del año cuál ha sido el impacto y ver si es que hay que devolverla a plazos, con tiempo y sin intereses
o si hay que mantenerla, porque efectivamente hacía falta generar ese puente de financiación para evitar una crisis de liquidez que hundía por completo el sistema productivo. No está haciendo nada de esto el gobierno, y este nefasto ministro de Seguridad Social que tenemos parece que de hecho hasta se felicita cuando salen los números de que haya más beneficiarios de estas prestaciones, cuando lo que deberíamos buscar es que haya menos, porque las medidas de aplazamientos, de liquidez, de avales y demás lleguen rápido y eviten tener que llegar a la situación límite a la que han llegado muchos autónomos, que por cierto, además, aunque hayan solicitado estas ayudas, no las van a recibir de inmediato. Por lo tanto, es lógico que cuando se le pregunta a los autónomos, cuando se nos pregunta a los autónomos, cuando se le pregunta también a los empresarios, cuando se le pide su opinión a los creadores de riqueza, todos le pongan un suspenso rotundo a este gobierno que lo está haciendo todo tarde y en la gran mayoría de las veces mal. Claro. Recientemente nuestra ministra de Trabajo, si es que técnicamente se puede llamar así a una comunista, ha dejado caer que los sectores de hostelería y turismo no se reactivarán hasta final de año. ¿Esto es viable para un país como España? No lo es, y es muy peligroso que desde el gobierno lo único que se haga es decir, por ejemplo, que ese sector tiene que tener menos peso en la economía, como si la economía fuese una tarta que el gobierno debe trocear, decorar, moldear y sazonar a su gusto y a su antojo. Por lo tanto, esto deriva un anhelo de planificación muy peligroso, digno de otro tipo de regímenes económicos, probablemente esos a los que admira y anhela la ministra de Trabajo, autoproclamada comunista, como bien decías. Y por otro lado también está el muy importante hecho que tenemos que tener en cuenta, que estos sectores están dispuestos a reabrir sus puertas, están dispuestos a ofrecer un servicio a los ciudadanos, están dispuestos a ofrecer garantías en materia de seguridad sanitaria a sus clientes, y lo que quieren es un poco de ayuda y de certidumbre solamente para colaborar a la hora de establecer los protocolos sanitarios y, por otro lado, tener la seguridad de cuáles serán los meses en los que podrán reabrir y cuál es un poco la estrategia de reapertura. Y lo que está haciendo el gobierno es todo lo contrario. Hay países donde ya está encima de la mesa la reapertura turística. Algunos, como Austria, ya tienen una fecha concreta para que esa actividad vuelva a desarrollarse con cierta normalidad, dentro de que muchas cosas no van a volver a la normalidad durante un periodo largo de tiempo. Otros, como nuestro vecino Portugal, que además es un competidor directo, puesto que tiene una oferta turística comparable a la nuestra en distintos aspectos, ya están también trabajando en su plan de reapertura de los sectores no solo turísticos, sino también hotelero, restauración, etcétera. Incluso en España vemos que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, caso de Madrid, donde el gobierno regional y local han empezado a lanzar ya algún tipo de idea, han empezado a crear grupos de trabajo y por lo tanto se empiezan a mover en esa dirección. Y el gobierno de España, sin embargo, con esa vaca a la que tanto se ordeña, como es el turismo, que crea tanto empleo, que aporta tanta riqueza, que deja una recaudación fiscal muy importante y que necesita certidumbre para poder trabajar, no solo no se le da un calendario, no solo no se le brinda apoyo, no solo no se le da algún tipo de cooperación a la hora de desarrollar medidas sanitarias para la reapertura, sino que además se le sataniza y se le indica que es un sector que, por lo visto, debería ser algo así como se le debería someter a un proceso de reingeniería para que sea más pequeño y se ajuste a los gustos de los ministros de turno. Sí. Una de las últimas ocurrencias de este equipo de ministros ha sido establecer un precio máximo para algo tan fundamental como las mascarillas. Yo, la verdad es que, don Diego, no sé si preguntarle por los efectos que ya podemos prever todos de esta medida, o si tiene usted alguna idea de por qué algún político en el año 2020 sigue proponiendo esta idea de precios máximos. No sé. Me cuesta entender que en el siglo XXI sigamos arrastrando estas políticas de control de precios, que ya prácticamente solo vemos en regímenes que están total y absolutamente fuera de la normalidad económica, política y social, como serían Venezuela o Argentina en los últimos años. El resultado previsible es la escasez que ya vemos todos cada vez que vamos o a las farmacias o a los supermercados en busca de algún tipo de material de prevención y de seguridad sanitaria. Faltan guantes, faltan mascarillas, faltan geles con solución hidroalcoholizada para también protegernos frente a la pandemia y frente al virus. Y todo esto lo que revela es que el gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que tenía que haber hecho. Teníamos que haber creado el mercado más grande posible en todos esos productos. Teníamos que haber lanzado, incluso si fuese necesario,
incentivos fiscales o grandes contratos públicos para adquirir a mansalva todo ese material. Teníamos que haberlo hecho en España, con todas las empresas que estén en capacidad de hacerlo, brindándoles todo tipo de inyecciones, de ayudas, de medidas complementarias, y también fuera a través de un apoyo a los importadores que, bajo su cuenta y riesgo, sean capaces de traer ese material, traigan a nuestro país todo ese material, evidentemente homologado y de calidad, y a posteriori hacernos con ese material, descontarles fiscalmente todos sus gastos, incluso bajarles los impuestos de forma selectiva a quienes participen en estos programas, y de esa forma abastecer a la población y permitir que en este momento en el que la demanda es altísima y obviamente la oferta necesita un tiempo para compasarse, acelerar ese proceso de convergencia. Y lo que hemos hecho es todo lo contrario, cargarnos por completo los incentivos para la oferta, con unas regulaciones que lo único que van a hacer es que quien estaba importando mascarillas deje de importarlas, quien estaba vendiendo mascarillas deje de venderlas y quien quería producir mascarillas deje de producirlas. Esto es total y absolutamente desastroso. Iba a decir que un estudiante de primero de carrera de economía entendería que esto no es normal, pero es que realmente ya hay clases de economía en bachillerato y ahí ya se supone que los estudiantes adquieren algunos conocimientos básicos sobre oferta, demanda y sobre los incentivos para la producción. Por lo tanto, es que un quinceañero podría entender esto mejor de lo que está haciendo el gobierno, pero me sorprende mucho porque yo entiendo que todos los gobiernos tienen algunos caprichos ideológicos y algunas urgencias que tienen que atender para mantener tensionada y excitada a la parte más movilizada de sus bases políticas. Pero jugar con esto y en este momento es especialmente grave, es tremendamente negligente y revela que estamos gobernados por un equipo de incompetentes que además llega en el peor momento posible. Es verdad, por otra parte, que no debería sorprendernos, porque realmente a lo largo de su hoja de vida, la gran mayoría de quienes están hoy en el Consejo de Ministros no han gestionado nada. Y cuando digo nada, es ni en el sector público ni en el sector privado. Pero no deja de ser sorprendente, eso sí, que haya gente dentro del gobierno que sí ha tenido algunas responsabilidades de gestión y que por lo visto esté de acuerdo con aprobar este tipo de medidas nefastas, inauditas y que hacen exactamente lo contrario que teníamos que haber hecho, que es crear todos los incentivos para que las empresas literalmente se pegasen entre sí por fabricar mascarillas, por fabricar geles, por fabricar guantes y que también hiciesen todo lo posible para importar esos materiales del extranjero. No sé qué sería de nosotros en una situación así, pero estoy seguro que la situación sanitaria sería muy distinta. Estoy convencido de que tendríamos, no sé si abundancia, pero de que el déficit de material sería muchísimo más bajo y me preocupa mucho que esto suceda precisamente con los materiales clave para el desconfinamiento, porque no puede haber desconfinamiento efectivo si no hay unas ciertas medidas de seguridad y si hay escasez de mascarillas, pero incluso de guantes o de geles, ¿cómo podemos abordar con seguridad el desconfinamiento que ya están empezando a aplicar en otros países? Es cierto que la crisis sanitaria de Madrid ha sido causada por los recortes del PP. ¿Y cómo ha actuado el PSOE en ese sentido en sus feudos tradicionales? Esta semana hemos conocido que a través de las redes sociales y de algún diario escorado a la izquierda, que presuntamente el gobierno de Murcia había rebajado el gasto sanitario en los presupuestos para 2020. Hay muchos problemas con esa aseveración y con las críticas que se le hacían al gobierno de Murcia. Para empezar, es posible bajar el gasto un 3% y que la asistencia y la calidad del servicio sanitario no solo no se reduzca, sino que incluso pueda aumentar. ¿Por qué? Porque en materia de salud, como en todo en esta vida, hay una serie de gastos mínimos que son indispensables, pero a partir de esos mínimos, que son innegables, la clave está en la gestión. Y hay muchas comunidades autónomas con menos gasto por habitante que tienen indicadores de salud mucho mejores. Incluso hay comunidades donde se han aplicado reducciones del gasto en sanidad, pero también en educación y en otras partidas, y los resultados han ido a mejor. ¿Por qué? Insisto, porque la clave es la gestión, no es gastar más, sino es a partir de un mínimo ya no gastar más, sino gastar mejor. Pero además, esta polémica con el gobierno de Murcia es especialmente divertida, porque cuando repasamos los presupuestos vemos que el principal problema que hay
es que quienes critican al gobierno de Murcia no saben leer unos presupuestos. Y a pesar de que en el epígrafe de la consejería había una reducción del 3% frente al año anterior, no tenían en cuenta que en otros organismos dependientes de la consejería se estaban aumentando los gastos prácticamente por el mismo monto. Por lo tanto, se congelaba el gasto de salud en 2020 a pesar de que los ingresos se van a desplomar por la crisis del coronavirus. Esto demuestra que cada vez que la izquierda habla de gasto de salud, rara vez lo hace con datos encima de la mesa y siempre lo hace con una demagogia enorme que nos recuerda a aquellos discursos de Rafael Simancas diciendo que en Madrid habría que ir con la tarjeta de crédito en la boca para asistir a esos 4 hospitales, si no mal no recuerdo, públicos de gestión privada que se han impulsado en Madrid y que, por cierto, tienen muy buenos indicadores de atención, incluso mejores que los de la red pública, que son de gestión pública. Entonces, centrándonos en el caso de Madrid, y podríamos centrarnos en muchos otros, vemos que en Madrid se han contratado más facultativos y ha aumentado el gasto en salud a lo largo de los últimos años. Es verdad que el gasto por habitante es más bajo que en otras comunidades autónomas y, sin embargo, los indicadores de salud son mejores. Lo podemos ver con las ratios de hospitalizaciones, la autovaloración que hacen los pacientes del servicio recibido, la incidencia en términos de mortalidad o de afección de distintas patologías y enfermedades, la esperanza de vida, etcétera. Hay muchos indicadores que lo confirman. Pero además me sorprende mucho que sea la izquierda la que propone esta conversación cuando los grandes feudos de la izquierda, y esto lo he demostrado yo con un artículo que puede encontrar cualquiera de nuestros espectadores con una rápida búsqueda en Google, en los feudos de la izquierda el PSOE redujo en los últimos años un 13% el gasto sanitario. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que se cargue contra las comunidades del PP, donde los feudos del PP, Madrid, Galicia, etcétera, donde el gasto sanitario subió un 4% en los últimos años y que, sin embargo, se critique y se ensalce la situación de esos sitios donde ha gobernado el PSOE con apoyo de Podemos y el gasto sanitario es un 13% más bajo. Claro, ¿y qué podemos decir acerca de la gestión de Sánchez en los últimos tiempos? Es decir, ante una situación de crisis, pues uno echa un vistazo a su caja de ahorros y ve qué puede hacer frente. ¿Qué ha pasado con esos ahorros supuestamente que podría tener el Estado español? ¿En qué los ha gastado Sánchez? Bueno, el gobierno de Sánchez llegó con un cuadro macroeconómico que este año le obligaba a tener superávit. Y sin embargo, el gobierno de Sánchez, que el año pasado, por ejemplo, tenía que haber cerrado con un descuadre del 1%, se desmarcó diciendo que no, que se iba a ir al 2% de déficit y finalmente terminó el año prácticamente en el 3% de déficit. Yo quiero recordarle a quienes nos están viendo que solo hay 2 países con un saldo fiscal peor que España ahora mismo en la Unión Europea para el año 2019 y además que llevamos 12 años seguidos de déficit. Pero también quiero recordarles a quienes nos están viendo que hay 16 de 27 países en la Unión Europea con superávit y que el resto de países, salvando esos 2 a los que mencionaba antes, que si no me equivoco son Francia y Rumanía, Francia seguro y no recuerdo si Rumanía era el otro, el resto de países tienen un déficit mucho más pequeño o directamente, como te decía, en 16 casos tienen superávit. España ha deteriorado su saldo fiscal bajo el gobierno de Pedro Sánchez, ha hecho que el peso del Estado aumente sobre el PIB y que baje, por lo tanto, la parte de la producción que depende del sector privado, ha aumentado la deuda pública en 45.000 millones de euros y, por lo tanto, ha sido despilfarrador en tiempos de bonanza. Y ahora que llegan las vacas flacas, no le queda crédito, no le queda margen para convencer a sus socios europeos de que le financien la fiesta con algún tipo de ayuda. Evidentemente va a haber ayuda y va a haber préstamo para lo que no es el gasto y el despilfarro que pretende Sánchez, es decir, la atención sanitaria que se va a atender a través del MEDE y los préstamos a las pymes que se van a avalar a través del Banco Europeo de Inversiones. Pero no va a haber una barra libre de gasto proporcionada por los socios europeos porque el gobierno español no es de fiar. Y quienes creen que es de fiar, que hablen con su propia cartera y con el bolsillo, que acudan a las subastas del Tesoro y que donen dinero al Estado. Porque estoy seguro de que muchos de los que piden a otros países que financien el despilfarro de Pedro Sánchez no han gastado ni un céntimo en comprar la deuda pública con la que Pedro Sánchez pretende pagar su gestión manirrota. Cruzando el charco, ¿qué podríamos decir acerca de la gestión de esta situación en Estados Unidos y de los bulos que pudiera estar circulando a la izquierda al respecto? Bueno, cada vez que se habla de salud y de sanidad en Estados Unidos yo creo que hay muchos mitos, ¿no? Porque para empezar se habla de un Estado ausente en el sector sanitario y realmente hay programas muy importantes, ¿no? Medicare, Medicaid,
que componen una parte muy importante de los presupuestos federales, algunos de ellos reciben ayudas también de los gobiernos estatales y por lo tanto la presencia del Estado es muy visible en el ámbito sanitario. También se habla a veces de la parte de la población que no tiene cobertura, pero estamos hablando de alrededor de un 9%, dentro del cual hay muchos estadounidenses que prefieren no tener un seguro sanitario, sino que optan por pagar ellos a tocateja cada vez que necesitan algún tipo de actuación puntual, de consulta puntual y demás. Es el caso de muchos jóvenes, muchas personas que tienen acceso a algún tipo de ambulatorio, algún otro tipo de cuidado ofrecido por las empresas para las que trabajan, como el típico médico de empresa, etcétera. Es verdad que sí que hay una parte de la población que, como digo, es minoritaria, que no tiene atención, pero por lo tanto no es una situación generalizada, y en el caso del coronavirus, como de muchas otras emergencias, las ayudas que ha anunciado el gobierno federal indican que nadie puede verse rechazado a las puertas de un hospital si contrae esta enfermedad, como también es gratuita para el paciente la prueba del coronavirus entre los infectados. Por lo tanto, yo creo que a la hora de evaluar el sistema sanitario de Estados Unidos, obviamente, claro que le podemos sacar defectos, se le puede sacar a cualquier país defectos en todo tipo de servicios, y desde luego que la sanidad en Estados Unidos no va a ser una excepción. Yo he vivido allí, sé lo que funciona bien, tienen pocas listas de espera, tienen tratamientos muy avanzados, sé lo que funciona mal, pues precisamente es el hecho de que no hay un mercado sanitario tan potente y los programas públicos, sino que es indirecto, ¿no? Muchas veces contratas a través de una aseguradora que está contratada por la empresa y pasa por el gobierno, es decir, no hay una relación empresa-cliente tan directa como sí la hay, por ejemplo, en los seguros de salud en España, que funcionan razonablemente bien. Y otro problema que veo es que hay es un auténtico caos todos los programas públicos, federales y estatales que actúan en la sanidad. Y luego ya específicamente en cuestión del coronavirus, la mortalidad del coronavirus por habitante en Estados Unidos es 4 veces menor que en España. Algunos territorios ya han empezado la reapertura. El sistema de salud va a ser probablemente uno de los punteros a nivel mundial, tanto en desarrollar una vacuna como en desarrollar un tratamiento contra el patógeno. O sea que yo creo que es importante pues hacer una valoración ponderada de lo que está pasando en Estados Unidos con la sanidad, y desde luego que me sorprende mucho que veamos imágenes de hospitales o de morgues en Norteamérica y que no las veamos prácticamente en nuestro país, que tiene una situación, como digo, 4 veces peor en términos de mortalidad. Así es. Por finalizar, a la hora de iniciar el proceso de desconfinamiento, ¿qué deberíamos tener en cuenta en España? La clave, yo creo que en muchas cosas en la vida es copiar aquello que funciona, sobre todo cuando no parece que vayamos sobrados de neuronas en el Consejo de Ministros. Esta estrategia significa que tendríamos que aprender de los países que lo han hecho mejor y tomar nota de ello. Por ejemplo, ¿qué ha hecho bien Corea del Sur? Pues lo que ha hecho bien Corea del Sur es un artículo, por cierto, que publiqué hace ya prácticamente mes y medio, y que luego ha corrido por la pólvora, ¿no? Por otros diarios que han venido a decir prácticamente lo mismo que dije yo. O sea que me alegro de que el ejemplo coreano, del que nadie habló a comienzos de la pandemia, pues ahora ya esté en boca de todos. ¿Y qué ha hecho bien Corea? Como decía, después de ese pequeño autobombo que acabo de hacer. ¿Qué ha hecho bien Corea? Lo que ha hecho bien Corea es hacer muchos tests y sobre todo localizar y focalizar la atención sanitaria con un seguimiento más o menos individualizado de los casos de personas que estén en grupos de riesgo, por un lado, o que sean contagiados o que hayan tenido contacto con los contagiados. Y además lo han hecho con un sistema de test rápidos, como el que ha empezado a desarrollar la Xunta de Galicia, que lo que permite es que una persona, igual que se acerca pues, a un restaurante de comida rápida y desde una ventanilla le dan su menú prácticamente en cuestión de minutos, pues hacer algo muy parecido con los test del coronavirus. En segundo lugar, creo que deberíamos fijarnos también en lo que ha hecho Austria para el desconfinamiento, que es tomar un calendario y un plan de acción muy claro y fijar una serie de fechas para la reapertura progresiva de las actividades que están cerradas, empezando de inmediato en aquellos ámbitos donde hay más urgencia y menos riesgo sanitario, y en última instancia por aquellos puntos donde aunque haya urgencia haya más riesgo sanitario. Lo importante es que manejemos todos un calendario y de esa forma minimizar ya los costes económicos de la pandemia y poder concentrar el gasto que sea necesario en estos momentos en aquellos sectores que vayan a necesitar un plano temporal un poco más prolongado en el tiempo. Se trata de moverse rápido, de concentrar las ayudas y de actuar con inteligencia. Entonces, ese ejemplo de Corea, usando la tecnología y la información médica, que está replicando, por cierto, también Galicia con sus pruebas y sus sondeos de población. O sea que ya el ejemplo coreano es el ejemplo de mi tierra, ¿no? Es el ejemplo gallego, que por cierto,
va a hacer un examen a la población, un examen epidemiológico mucho más, hasta 4 veces, 8 veces, no recuerdo, pero por un factor de muchas veces más profundo que el del gobierno central, y por otro lado tener un calendario de salida que esté focalizado por sectores, y además añado yo que diferencie por grupos de edad, porque la mortalidad no es la misma entre los mayores de 60 que entre los menores de 60, y por territorio, como está haciendo Estados Unidos, permitiendo que se haga una diferenciación por barrios, ciudades, condados, estados o a nivel federal, pues en nuestro caso lo mismo, por barrios, ciudades, provincias o comunidades autónomas. Don Diego, ha sido usted muy ilustrativo y pedagógico. Muchísimas gracias por su tiempo y ha sido un placer. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a un ser querido o que están lidiando ahora mismo con esta enfermedad. Mucho ánimo a todos y creo que pronto podremos recuperar un poco de nuestra normalidad, y mientras tanto me temo que tendremos que estar muy vigilantes ante este gobierno tan nefasto que nos ha caído en el peor momento posible, pero por suerte España es muchísimo más que este gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Diego. Un fuerte abrazo. Un abrazo.